Nuestra próxima conferencia está a cargo del Dr. José Antonio García, quien nos expondrá un modelo de gestión centrado en el paciente desde la visión de acreditación de la Joint Commission International. En la trayectoria del Dr. García podemos mencionar que es un médico de documentación clínica y de calidad, responsable de los sistemas de información y calidad del Hospital de Marbella, destacado experto y académico español, auditor de Joint Commission Internacional desde 1999. Ha participado en actividades de acreditación y consultoría en más de 100 centros hospitalarios, centros de atención primaria, residencias y centros crónicos. Profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública desde hace más de 10 años y en otros máster de calidad y seguridad. Consultor en proyectos de cooperación internacional en El Salvador, Honduras y Angola. Tenemos la fortuna de contar hoy día con la experiencia del Dr. García para comentarnos todo lo que él pueda transmitir respecto de la visión de la atención central en el paciente de Joint Commission. Estimado doctor, tiene toda nuestra atención a partir de ahora. Muy bien, muchas gracias por las palabras de introducción y agradecer sobre todo a la organización de SOCAS darme esta oportunidad. Para mí es un placer, aunque sea un placer a 12.000 kilómetros de distancia en este momento. Y bueno, mientras que ahí es días y deseo buenos días, aquí estamos en buenas tardes. Pero afortunadamente la tecnología parece que permite que podamos estar mucho más cerca, ¿no? Agradecer esta invitación y bueno, mi idea ha sido adecuada, de acuerdo con la sociedad de calidad chilena, intentar hacer un enfoque de lo que supone Joint Commission, pero centrado en el paciente, o sea, no tanto explicar lo que es el modelo, porque es imposible de hacerlo en media hora, sino intentar hacer un poco un acercamiento de lo que supone el modelo desde la perspectiva del paciente, o como yo he querido decir de alguna manera, más allá del certificado, ¿no? Al final los centros persiguen el certificado, que es un poco como el título, ¿no?, de que el centro está acreditado. Más allá de ese título, más allá de ese papel, lo importante es el paciente, ¿no? Y ese es el enfoque que he intentado hacer hoy. Hemos dejado tiempo para el final para hacer para aquella gente que quiera preguntar, interrogar o tal, que yo creo que es lo más interesante casi al final, la cercanía con el auditorio, ¿no? Porque desde aquí lo único que tengo es un monitor y una pantalla, o sea, desconozco el auditorio, aunque sé que hay bastante gente, ¿no? Invitamos a todos, perdón doctor, invitamos a todos a hacer las consultas a través del chat de la plataforma para tener la ronda de preguntas al finalizar la presentación. Muy bien, pues comenzando de alguna manera, la idea es dar un poco una introducción muy general de qué es Joint Commission. Mucha gente lo conoce, otra gente no, y bueno, por aquello de que como no sabemos en qué grado partimos, haré una muy breve introducción, ¿no? De entrada, Joint Commission se ha ido extendiendo en los últimos 20 años, prácticamente ya tiene centros acreditados por todo el planeta. Tiene un modelo de acreditación, la internacional, que se aplica en todos los países, excepto en los propios Estados Unidos de América, donde tienen un modelo propio que es prácticamente idéntico, es muy similar, pero con sus propias connotaciones, ¿no? Este mapa ya es de hace un par de años y se ha ido rellenando conforme ha ido pasando el tiempo y ya realmente, salvo como se puede apreciar el continente africano, el resto está ya bastante más extendido, ¿no?
Joint Commission Internacional surgió en el año 98 como una división diferente de la Joint Commission americana, que esta a su vez había creado en los años 50, ¿no? Hicieron un salto internacional y para ello dieron fundamentalmente el salto en dos países pilotos. Uno fue España y el otro fue Brasil. Y a partir de entonces se fueron creando diferentes manuales, diferentes modelos de acreditación y ya hoy día pues se cuenta con prácticamente 22 años de experiencia internacional. A nivel internacional hay 6 modelos de acreditación, o como hospital, o como centro de atención primaria, centro ambulatorio, como organización de atención a domicilio, como una organización de transporte o los centros de media y larga estancia como residencia, centro de rehabilitación, etc. Digamos, cada centro debe de encajar, si quisiera acreditarse, en uno de estos 6 y cada uno de estos 6 tiene su propio manual de acreditación independiente. A nivel internacional, de hace aproximadamente 6 meses, quizá algo más, por poner un hito, esto es pre-COVID, ¿no? Justo antes de febrero esta sería la situación. Había a nivel internacional, por lo que más se acreditan son hospitales, prácticamente 660 hospitales y otros 96 hospitales académicos con enseñanza, hospitales docentes, ¿no? El grupo son 1.200 y la verdad que sigue creciendo. Es una cantidad realmente importante. Dentro de cómo se distribuyen en los países, pues domina claramente el mercado asiático, también por su propia población, porque está todo Oriente Medio, la mayoría de países de Asia, China viene subiendo, yo creo que tal y como va en un par de años probablemente sea el primero, como en casi todo, China será el primero en casi todo. Y algunos países de Europa y de América, ¿no? En concreto, pues Brasil en América, el que tiene más centros acreditados, 63, y en Europa está Irlanda con 32 y España con 30. Más o menos este es el mapa, ya digo, pre-COVID, ¿no? De hace unos meses. Dentro de América realmente destaca muy por encima de todo Brasil y luego Perú y México. En el caso de Chile tenía 2 y bueno, probablemente algunos más en un escenario más corto de tiempo. Joint Commission además certifica programas. Esto es una parte que es compleja, es diferente y es que acredita determinados procesos de atención. Por ejemplo, el programa acredita en un centro el programa de atención al código ictus o al infarto de miocardio. Esto también ha ido subiendo. Hay 50 programas de acreditación que atienden a problemas transversales de importancia y hasta el momento hay 125 entidades que han recibido un diploma de certificación de cada uno de estos programas. Y bueno, esto es un poco la introducción de Joint Commission. Decir que para cada uno de los programas que hemos dicho antes, que hay 6, se consta de un manual que es, digamos, el libro, el que esta es una acreditación a libro abierto. Uno sabe cuál es lo que le van a preguntar porque sabe lo que tiene que cumplir y eso está incluido en el manual. El manual está distribuido por funciones, pues las comentaremos, 13 funciones, y cada una de las funciones tiene un número determinado de estándares. Cada estándar a su vez está dividido en elementos de medida que son los que los auditores puntuamos. Ahora comentaremos un poquito más cómo es todo esto, pero bueno, es un manual. Quizás lo más importante del manual es el concepto de estándar, ¿no? Son estándares, son una serie de áreas que tienen que cumplir los hospitales que quieran acreditarse, que se someten voluntariamente a un proceso de acreditación y estos estándares son previamente conocidos. La gente los conoce y sabe lo que tiene que cumplir. En caso de una acreditación, vienen una serie de señores o señoras en un momento determinado y valoran si el centro cumple con esos estándares. Si cumple con ellos, será acreditado. Y si no cumple, pues lógicamente tendrá que esperar.
Ya he utilizado varias veces la palabra estándar. ¿Qué es un estándar? Es una declaración, es una afirmación de calidad esperada, es un óptimo de funcionamiento. Es algo, de alguna manera, un estándar es, por ejemplo, todo centro de atención clínica debe de tener un registro clínico de cada uno de los pacientes. Pues eso sería un estándar. Luego habrá que ponerle apellidos a ese estándar, pero de entrada esa es la definición. Lo importante para Joint Commission que yo quería destacar aquí es que están centrados en el paciente. Todos los estándares se han hecho pensando en la óptica del paciente, cómo beneficia o cómo damos seguridad al paciente. El manual, yo a partir de ahora me voy a referir siempre al manual de hospitales de acreditación. Tienen toda una estructura muy parecida, pero quizá por su importancia y porque no puedo hablar de los 6 a la vez, me he centrado en este, pero todos tienen un paralelismo y una distribución por funciones idéntica. Todos los manuales tienen los estándares se agrupan en 2 grandes áreas: funciones centradas en el paciente y funciones centradas en la organización. Las funciones centradas en el paciente son estas 7, ahí las tienen: metas, accesibilidad, evaluación, atención, anestesia, sedación, procedimientos quirúrgicos y medicamentos. Todo eso constituye las funciones centradas en el paciente, y las de la organización, que son transversales, pues incluyen lo que es la mejora de la calidad, la prevención de la infección, las funciones del liderazgo, el edificio y la instalación, la cualificación de los profesionales y los sistemas de información. Digamos, esto es lo que añade, esto es el núcleo esencial de cualquier manual de acreditación. El estándar, ya hemos dicho antes que era un óptimo de calidad. En cualquier edición de cualquier manual, a continuación del estándar se explica. O sea, se dice la intención, describe lo que debe de uno de cumplir para decir que está el estándar bien cubierto. Y finalmente un elemento de medida son detalladamente qué cosas vamos a mirar los auditores para comprobar que efectivamente se cumple. Realmente lo que puntuamos en una auditoría serían estos elementos de medida. Bueno, yo creo que esto siempre se ve mucho mejor con un ejemplo. En este caso he tomado un ejemplo de la función sedación, anestesia y procedimientos quirúrgicos invasivos, y hay un estándar que dice cómo ha de realizarse una buena atención anestésica, y eso implica que debe de estar planificada y debe de quedar registrada en la historia clínica o en el registro clínico del paciente. A continuación ahí tienen qué es lo que implica cumplir este estándar, porque tiene que haber una planificación que incluye evaluaciones de otros profesionales, tiene que incluir la anestesia que se va a usar, qué método de administración, qué dosis, qué planificación posterior a la anestesia y cómo se va a monitorizar el paciente. Bueno, esto es un extracto, es algo más largo que esto. Y finalmente, lo que antes decía, elementos medibles, son estos 3 que son los que puntuamos en un momento determinado, que es que la atención está planificada y se anota en el registro del paciente, que hay un registro de anestesia donde se comenta el agente, la dosis y la técnica anestésica, y finalmente que todas las personas que intervienen en este acto anestésico están identificados en el registro clínico. Al final, he dejado 5 minutos para decir aquella típica pregunta, ¿no? ¿Y esto cómo se mide o esto cómo se hace? Al final lo comentaré, que es un poco cuál es nuestra herramienta para verificar que efectivamente un hospital esto lo está haciendo, ¿no? Y bueno, es una técnica de auditoría y al final la comentaremos. Bien, ahora es cuando yo quería entrar realmente en lo que es el núcleo de mi presentación, ¿no? La ventaja que tiene Joint Commission en el manual, que es bastante completo para mi opinión, es que puede uno abordarlo de diferentes ópticas y uno puede aplicar diferentes filtros. Es decir, bueno, hoy quiero filtrar, por ejemplo, por la perspectiva de la ética, y entonces filtro y me saldrán probablemente unos 30 o 40 estándares que abordan la ética en la atención. O puedo filtrarlo por un modelo de dirección y de gestión. O puedo filtrarlo, que es quizá a mí de las que más me gusta, desde un enfoque de riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de seguridad clínico y el riesgo de seguridad no clínico, ¿no? Bueno, o los diferentes subsistemas de atención, como puede ser la medicación, ¿no? Cómo es el sistema de la medicación en un momento determinado.
No obstante, se me solicitó que hiciera el enfoque centrado en el paciente, ¿no? Entonces, hago otro filtro, añado uno nuevo y lo hago desde el enfoque del paciente, teniendo en cuenta que ya de por sí el manual está hecho con la expectativa centrada en el paciente, pero yo voy a destacar aquellos aspectos que más tienen que ver con lo que es la perspectiva del paciente. En el modelo de paciente, de perspectiva en el manual, son varios los hitos esenciales. Cómo el modelo, el manual, introduce lo que es el acceso y la continuidad del paciente, cómo se mueve, cómo entra en la organización, qué cosas le hacemos y cómo sale de la organización. Esperamos, queremos y deseamos todos que salga mejor que entra, si no mal iríamos, ¿no? Bueno, pero esta función que es un poco tiene que ver con el flujo, cómo se gestiona el flujo de pacientes y cómo la atención se centra en el paciente, tiene bastantes estándares y tiene que ver con todo esto, que sería la continuidad, la referencia, transferencia, transporte, flujo de pacientes, etc. El segundo núcleo importante sobre el enfoque de atención al paciente es la evaluación. Para ello, Comisión es un hito fundamental. Cuando estamos ante un paciente, independientemente de qué disciplina estamos abordando, si uno es médico, es enfermero, es kinesiólogo, es tecnólogo, tiene que tener un enfoque de valorar y evaluar al paciente bajo una metodología de trabajo que me dé información. Si soy médico, me tiene que dar información para ver qué problema puede tener y cómo se lo puedo solucionar. Tiene que ver con esta función, cómo hacemos evaluaciones, cómo hacemos cribados, cómo hacemos los diagnósticos por la imagen, el diagnóstico de laboratorio. Todo esto es la evaluación. A continuación, todo lo que queda es asistir, cuidar y tratar al paciente. De alguna manera es cómo planificamos la atención del cuidado, que es esencial, y sobre todo qué cuidado de los pacientes que tienen más alto riesgo. Yo me voy a centrar gran parte de mi presentación de hoy a todo lo que tiene que ver con el alto riesgo clínico de atención a pacientes de alto riesgo. Una vez que tenemos pacientes atendidos de alto riesgo y hemos planificado la atención, tenemos los recursos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues en unos casos le vamos a operar, en otros le vamos a hacer un procedimiento invasivo o lo vamos a sedar. Pero en otras ocasiones lo que vamos a darle es una medicación. O en las más de las ocasiones vamos a hacer todo lo anterior y la medicación. Bueno, todo este es el modelo centrado en el paciente y este es, para estar bien acreditado desde el punto de vista de atención clínica, todo lo que yo acabo de exponer en esta diapositiva, que ahora sí queda completa, es lo más importante. Y aquí están las grandes funciones asistenciales que tenemos que hacer todos los profesionales que trabajamos en asistencia. Además, por fuera y de alguna manera envolviendo a todo lo anterior, hay varias capas que yo quería pararme luego muy brevemente, que es las metas de seguridad, la prevención y control de la infección, cómo es la gestión de la información en nuestros centros y el concepto para mí que es básico para John Commission, que es el del privilegio clínico y la competencia técnica. Todo esto desde esta óptica de centrado en el paciente es lo que voy a desarrollar de alguna manera. En evaluación antes cité que es muy importante que es la primera parte, la primera fase, cuando tenemos un paciente, ¿cómo lo valoramos, ¿no? John Commission define esta valoración, por un lado, en cribados o screenings y por otro lado, evaluación. Es decir, a todos los pacientes debemos hacer un cribado del dolor. Si sale que tiene el paciente dolor, tendremos que hacer una evaluación en profundidad en el dolor. Y así, igual para la evaluación nutricional, haríamos un cribado nutricional, si es necesario, una evaluación nutricional. Si hay un cribado de riesgo de suicidio del paciente, tendríamos que hacer una evaluación más en profundidad. En fin, son muchos cada vez más los cribados que va exigiendo John Commission para abordar de verdad los problemas y las necesidades que puede tener un paciente. En algunos casos, hasta John Commission define que para algunos tipos de patología o algunos tipos de poblaciones de pacientes tiene que haber una evaluación muy específica, propia y diferente a todas las demás. Estos son los grupos principales. Por ejemplo, estaríamos de acuerdo en que la evaluación en un lactante no puede ser igual que la de un anciano, o una mujer en trabajo de parto, o una víctima que haya sufrido una agresión doméstica, agresión de género.
o alguien que está en quimioterapia. En todas estas áreas se solicita que hayan evaluaciones especiales. Esta es, por ejemplo, una de las áreas donde cuando vamos de auditoría más problemas encontramos en todos los centros. No están definidos estos roles de cómo hacer una evaluación específica para determinada tipología de pacientes. Además, en la asistencia, el enfoque de Joint Commission es que nos centremos fundamentalmente en hacer muy bien los pacientes de mayor riesgo. Son los más frágiles, los más débiles, los que tienen mayor problema. De un lado, pacientes en riesgo clásico, pues tenemos niños, ancianos, el paciente en coma, en confusión, inconsciente, que duda cabe que es de la absoluta más alta fragilidad, ¿no? O pacientes que están en situaciones de emergencia o que sufren enfermedades infectocontagiosas, etc. Además de estos pacientes de riesgo, hay otro riesgo asociado a los servicios de riesgo. De hecho, entrar en un servicio de diálisis ya implica estar en un servicio de riesgo o no digamos entrar en una UCI. O que a alguien le inmovilicen o le sometan a una restricción mecánica en una cama. En muchos casos, además, es como los exámenes test. La A y la B son correctas. Muchos pacientes de alto riesgo acaban en servicios de alto riesgo. Por lo tanto, acabamos elevando muchísimo más el riesgo. Hay riesgos más generales, como la trombosis, la lesión circulatoria neurológica, pacientes largamente ingresados, etc. Todo esto hace que el enfoque de riesgo, pensando en el paciente, implica que hay una planificación rigurosa de la atención. Tenemos que planificar la gestión de las alarmas clínicas, cómo vamos a atender el dolor, cómo vamos a atender a los pacientes que han manifestado ideas de suicidio, pacientes a los que les vamos a someter a radiaciones ópticas, por ejemplo, el uso de láseres, el trasplante, que duda cabe que el trasplante es un elemento de gran enfoque de riesgo. Para cada uno de estos cajones, Joint Commission establece unos requisitos que los centros deben de cumplir. Además, por ejemplo, en sedación, que es uno de los procedimientos de más riesgo, realmente lo que requiere Joint Commission es que se haga exactamente igual y bien planificada la sedación en todos los lugares de la clínica, teniendo en cuenta que cada vez se utiliza más la sedación y además cada vez más fuera del quirófano o del pabellón, como dicen en Chile, ¿no? Por tanto, hay que estar un sistema, un proceso de hacer bien la sedación. Yo en mi experiencia particular he vivido varios problemas muy serios derivados de una sedación no realizada con coherencia. O, por ejemplo, el tema de implantes, que hoy día ya sabemos también que supone un gran riesgo y cada vez tenemos más dispositivos que implantamos. Algunos se quedan de forma permanente, otros hay que retirarlos pasado un tiempo. Y a través de ello hemos visto problemas mecánicos, problemas de funcionamiento, problemas de infecciones. Todo esto también requiere un enfoque para mejorar la seguridad de los pacientes. En principio, para terminar con el tema de la seguridad clínica, el elemento final es la medicación. Qué duda cabe que tenemos que hacer todo lo posible porque la medicación sea segura para el paciente en cada una de las fases, por ejemplo, la prescripción segura. Debemos hacer una buena prescripción en todos los casos, debemos hacer una buena conciliación de la medicación, deberíamos de evitar los procesos de transcripción, de escribir la medicación. Las órdenes SOS, aquí se utiliza la palabra PRN, ahí en Chile se utiliza la palabra SOS, puede ser completa, no se puede decir un analgésico, un paracetamol sin dolor. Hay que ser mucho más preciso que una frase que puede conllevar a error. La dispensación ha de ser segura. Hay medicación que traen los pacientes, qué tipo de medicación vamos a aceptar que traigan los pacientes, por ejemplo. A nivel de la doble verificación de seguridad, este sí ha sido un elemento que he visto yo que en Chile realmente está muy poco desarrollado, ¿no? Joint Commission requiere una escala de control, es decir, farmacéutico controla al médico, finalmente la enfermera controla que el médico y el farmacéutico han hecho lo que tienen que hacer antes de que ella administre, porque después de la enfermera, una vez que haya administrado la medicación, ya realmente no hay posibilidad de retorno y si había algún error en esa cadena, ya ha alcanzado al paciente. También cómo vigilamos los efectos de la medicación, tanto los positivos como los negativos. En definitiva, en atención centrada al paciente, realmente aquí lo que quisiera destacar
para no alargar en demasiado, porque yo creo que la presentación va a quedar en la organización, es que la atención centrada al paciente debe tener como un elemento fundamental la educación. Educación al paciente es un elemento básico y hay que hacerlo con él y de acuerdo a los requisitos que él quiere establecer y que él quiere aprender y que él quiere conocer, ¿no? También tenemos que medir la experiencia de la satisfacción o insatisfacción que el paciente ha tenido, de cómo mantenemos la privacidad, la confidencialidad, cómo respetamos el marco de que alguien pueda decidir no continuar un tratamiento o de que se tengan que detener los servicios de resucitación o de retirada de un tratamiento de soporte vital. Todo esto debe de estar muy bien aclarado para respetar los deseos y la seguridad de los pacientes. El consentimiento informado requiere una cantidad de características que a veces no siempre vemos, como por ejemplo la probabilidad de éxito o los problemas que vienen después del procedimiento, cuál es la recuperación que tiene que hacer una persona que a veces va a quedarse sin trabajo durante 1 o 2 meses o va a tener una recuperación larga y penosa. De esto también hay que saber informar. Comentaba al principio que aparte de a todo este grupo había 4 áreas de las que yo me quería centrar. Las metas de seguridad son muy conocidas, están todas ya suficientemente desde hace como 15 o 16 años que OMS las estableció. Esto para Joint Commission son los 10 mandamientos. Aquí no tolera fallos. No tolera fallos en identificar a los pacientes, mejorar la comunicación, los medicamentos de alto riesgo, hacer una cirugía segura, disminuir el riesgo de infecciones y minimizar el riesgo de caídas. En todos estos casos, ahora se están introduciendo algunos elementos novedosos, como por ejemplo en el caso de los electrolitos concentrados, en introducir unas nuevas pautas que sean sistemáticas en toda la organización, por ejemplo, en cómo vamos a tratar la hipocalcemia, la hiponatremia o la hipopotasemia, o cómo vamos a hacer bien el marcado quirúrgico, o cómo vamos a hacer los bundles de atención en el caso, por ejemplo, de neumonía asociada a un respirador, ¿no? Son múltiples ejemplos de lo que las metas de seguridad tienen que hacer centrados en la atención del paciente. Comentaba al principio que esto sin duda era lo que son la cualificación profesional en forma de competencias técnicas o privilegios clínicos. Para mí es la mayor importancia que tiene el modelo, es el núcleo del modelo. Privilegios tienen todos aquellos profesionales que actúan con independencia sin supervisión. No son solo los médicos, hay odontólogos, hay psicólogos, embriólogos, farmacéuticos que hacen farmacocinética clínica, una enfermera perfusionista, una matrona que es capaz de llevar a cabo un parto no distóxico, etcétera, ¿no? Todos estos tienen privilegios que son algo que deriva del conocimiento que los profesionales traen de sus credenciales, que son externas, pero que la organización le ha de conceder el privilegio de hacer. Son internos, en base a lo que un profesional sabe, ha hecho y tiene como una experiencia profesional que le avala y que ha hecho un determinado número de casos de determinados procedimientos. Privilegios son todos aquellos que requieren el uso de nuevos avances en tecnología. Privilegios para aquellos procesos de elevado riesgo, por ejemplo, una cirugía bariátrica, o que requieren una especial sensibilidad a precisión, porque utilizan láser, porque utilizan cirugía robótica, utilizan procedimientos especiales, o incluso cuando algo es común entre varias disciplinas o varias profesionales, especialidades médicas, bueno, pues Joint Commission dice que lo haga el que sea dentro de la ley, pero que lo haga el que mejor lo hace, ¿no? En competencias serían todos aquellos profesionales asistenciales que no actúan con independencia o actúan bajo un orden o bajo una indicación, como sea la enfermería, tecnólogos, etcétera, kinesiólogos, que en estos casos siguen un modelo parecido, simplemente que, bueno, se agrupa de otra manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos que asumir o deberíamos de asumir que para Joint Commission una enfermera no vale para todo. No es lo mismo una enfermera en neonatología, en pediatría, que en salud mental o en diálisis, ¿no? O en un pabellón quirúrgico. Son perfiles, son diferenciados y esto es sin duda alguna el núcleo principal para Joint Commission. Es decir, la calidad está en los profesionales. Si tenemos buenos profesionales, podremos intentar, si la organización colabora, dar un buen servicio.
Finalmente, un par de minutos para lo que es, cuando dije al principio, ¿cómo es la metodología de auditoría? Pues la metodología de auditoría es los trazadores. Hay trazadores clínicos y se tratan de ver la experiencia que ha seguido un paciente. Nosotros, cuando vamos a un hospital, seleccionamos un paciente concreto que está ingresado y que lleva X tiempo. Y lo que hacemos, hablar con su personal médico y de enfermería y todo el que lo ha atendido, y vemos que está registrado en el registro clínico. Y vemos si todo el modelo que yo he estado comentando se ha cumplido en este paciente. No es un juicio clínico, damos por sentado que todo lo que se ha hecho al paciente está bien, pero sí que queremos ver que si había que evaluar el dolor 3 veces al día, en el registro clínico consta de que el paciente ha sido evaluado al dolor 3 veces al día. Lo digo como un ejemplo, ¿no? También se puede seguir un trazador en principio, de sistemas. Tenemos trazadores clínicos y trazadores de sistemas. El trazador clínico, ahí he tenido varios ejemplos, pues sería seleccionar artroplastia de cadera, un infarto agudo de miocardio, una cesárea. Esto depende de lo que el centro haga, ¿no? O podemos mirar por grupo y decir, vamos a revisar todos los pacientes que hoy y ayer en este centro han recibido sangre, o todos los pacientes que han recibido sedación, o todos los pacientes, o un grupo de pacientes que hayan recibido, que tengan dolor, ¿no? De los sistemas hay 4 tipos de trazadores, quizá esto es lo menos trascendente de cara al paciente, solo lo denuncio, que es cómo usa la organización los datos, los sistemas de información, cómo usa el uso de la medicación, cómo previene y controla la infección y cuál es la seguridad del edificio. En un trazador se elige un paciente y normalmente en una auditoría normal que dura 5 días, llevamos 3 personas, lo usual es hacer unos 25 trazadores clínicos de todas las diferentes áreas que representen mejor la casuística, lo que hace el hospital. Finalmente entrevistamos a los profesionales, vemos la historia clínica y por supuesto entrevistamos a la familia y al paciente para que nos dé su reverso y su opinión de cómo está siendo la atención. Yo aquí he dejado un ejemplo, yo creo que más que hablarlo aquí detenidamente, esto sería cómo se despliega un trazador de un paciente que está en cardiología y cómo vamos visitando las diferentes áreas y cómo en las diferentes áreas se va explorando cómo se está cumpliendo todo el manual y todos los estándares. Esto se puede complicar mucho más y porque, fíjense, un paciente ha llegado por cardiología, ido a urgencias, se le solicitaron estudios de imagen, fue al laboratorio, acabó en la UCI, ha intervenido en la farmacia y finalmente puede haber acabado en rehabilitación cardíaca, ¿no? Bueno, para todo esto, un trazador conlleva aproximadamente 1 hora y media realizarlo completo, a veces 2 horas. Bueno, yo quizá he corrido demasiado, pero yo creo que es más importante es hablar de las dudas y de las sugerencias que supone esta óptica centrada en el paciente y como la presentación queda ahí, pues quien quiera verla más en detalle ya dispone de ella. Y yo ya directamente me someto a las preguntas, inquietudes o incertidumbres que haya generado. Muchas gracias, doctor García, por esta ilustrativa presentación. Hemos viajado por la visión que tiene Joint Commission respecto de la atención centrada en el paciente. Durante la pandemia, en Chile al menos, las acreditaciones se pospusieron, ¿cierto?, para dar paso a toda la adaptación de los centros de salud a la atención del paciente COVID. ¿Pasó lo mismo con las acreditaciones Joint Commission? Sí. Bueno, Joint Commission abrió una modalidad que es la acreditación híbrida, que era la posibilidad de que hubiera alguien en el centro y el resto de auditores como estamos nosotros aquí ahora, ¿no? La verdad que es complicada porque requiere cámaras, requiere despliegue de medios y realmente se ha parado, pero desde septiembre, final de agosto para acá, se ha reiniciado. Yo ya he participado en 3, de hecho, o sea que está funcionando. Si bien la mayoría de los auditores nos estamos moviendo cada uno por nuestra zona geográfica, o sea, no vamos demasiado lejos, ¿no? ¿Cree necesario que se iniciara un trazador nuevo para pacientes COVID? No. A mí me preocupan más que
quiero decir que sí, ahora mismo como volumen de atención en muchos centros, por ejemplo en mi hospital tiene 350 camas y hoy día había 90 pacientes ingresados, más 12 en la UCI, ¿no? O sea, quiero decir que es una parte muy importante de la atención. Pero realmente es, lo que hay que ver es si el proceso de atención se ha atendido exactamente igual en un paciente COVID que en otro paciente no COVID, ¿no? No distinguimos. Puede ser un trazador interesante, no más que otro. Sí, nos consultan también respecto del rol en la innovación informática para evitar errores de farmacia. ¿Qué rol ve usted en este aspecto? Bueno, yo he vivido, claro, ya no soy jovencito, entonces yo he vivido lo que era la prescripción manual de los medicamentos, que probablemente no lo entendía ni cuando yo lo escribía, ¿no? Al día siguiente me lo daban y ni yo mismo reconocía que había pedido, ¿no? Realmente ese tipo de error se ha eliminado, porque ahora ya los médicos, por ejemplo, no nos podemos excusar en la escritura mal hecha, ¿no? Porque sale en un programa informático. Ha venido a ayudar mucho en todo el proceso. La medicación es compleja, porque está la prescripción, está la dispensación, está la verificación, está la preparación, está luego la administración y monitorización. Intervenimos muchos, médicos, enfermeros, farmacéuticos. Entonces, en ese rol, la informática, yo he vivido errores que antes veíamos siempre en una auditoría, sabíamos que íbamos a encontrar y ya no los vemos nunca. En los hospitales que se han informatizado hay otro tipo de errores, pero no es el ligado a una mala escritura, el ligado a una transcripción manual, todo eso ha desaparecido. Es mucho más seguro, mucho más. Respecto de la atención ambulatoria, ¿cuál le parece a usted que es la herramienta más atractiva para que el usuario se entere de las indicaciones y de los cuidados que debe tener? ¿Herramientas de qué tipo? No sé. Herramienta de información, por ejemplo, respecto de los cuidados para una enfermedad crónica. El principal problema para mí es compartir la información. Es realmente, por ejemplo, un paciente crónico en una atención ambulatoria puede ir a varios médicos. Tomo, por ejemplo, un hipertenso, ¿no? Un diabético que tiene cardiopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva, tiene retinopatía hipertensiva. Probablemente está yendo a 4 o 5 médicos diferentes, ¿no? Claro. Aquí hay una broma, permitidme una broma desde España, que ha sido todo muy serio, ¿no? Un médico cura, dudan 3 muertes seguras. ¿Entendéis? Es decir, complicamos la vida al crónico cuando hay muchos médicos que además no se hablan entre sí, o enfermeros que tampoco hablan con el médico, ¿no? Entonces, para mí la mejor herramienta es compartir un buen sistema de información. El sistema de información muchas veces va a tener que ir con el paciente, porque si uno puede elegir hospital, médico y demás, muy probable los sistemas no están coordinados. En el ideal es que estuvieran coordinados, porque si no, cada uno mira lo suyo. El oftalmólogo solo le interesa la retinopatía hipertensiva, no le preocupa la cardiopatía hipertensiva, pero en los tratamientos pueden interferir, ¿no? Qué duda cabe. Entonces, para mí, la mejor herramienta de comunicación es una buena historia clínica. Si además la compartiéramos entre todos, sería mucho mejor, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en Chile hay dificultades como para compartir, digamos, es todo lo contrario, está prohibido casi compartir, ¿no? Eso ya depende también de la cultura y de las tradiciones de cada país, ¿no? Sí, doctor, hay algunas consultas en relación a cómo formarse como evaluador de Joint Commission, o si es posible a una institución establecer los estándares, pero sin llegar a acreditarse por Joint Commission, sino que tomar los estándares como forma de trabajar. Sí, son dos preguntas en una. Es más interesante la segunda, entiendo yo. Es porque es cierto, yo he ido de consultor a muchos centros donde tenían claro que no se iban a acreditar, por ejemplo, porque eran hospitales de 2.000 camas, ¿no? Múltiples edificios, muy complicado que saliera todo redondo, ¿no? Entonces ellos dicen, no, yo lo quiero incorporando poco a poco e ir introduciendo cosas que son buenas, no por obtener el certificado. Yo decía que hoy, más allá del certificado, no quiero introducir novedades, quiero introducir mejoras, las que pueda, un 60, un 50, un 80% de ellas, ¿no?
En mi hospital, que fue el primero que lo consiguió a nivel internacional, luego lo dejó, cuando empezamos hablábamos, vamos a hacer esto porque es bueno para los pacientes. Y si al final conseguimos la acreditación, premio. Y si no la tenemos, no pasa nada, hemos mejorado, ¿no? Entonces hay formas de hacer consultorías dirigidas que solo dan un diagnóstico de situación. Vienen los auditores, lo hacen exactamente igual, simplemente el enfoque no es una auditoría, no van a darte un certificado, pero sí te van a diagnosticar todos los problemas y qué áreas deberías de tener de mejora, ¿no? Eso se puede hacer, yo lo he hecho y en muchos centros están en esa fase, no quieren llegar más allá, ¿no? Con respecto a la primera, también influye, es un proceso a veces abierto, el de los auditores. Hay que estar pendiente de la central en Chicago, que son los que anuncian, normalmente piden, somos mayorcitos casi todos, hay poca gente joven, para entender. O sea, yo lo primero que diría, busca gente con experiencia, ¿vale? Segundo lugar, un manejo muy alto del inglés. Y haber estado cerca de lo que es un conocimiento clínico, de haber trabajado en centros donde uno tenga una experiencia de decir, bueno, yo conozco esto bastante bien, ¿no? Y finalmente llamar, ¿no? Yo sé que hay gente que ha llamado. Ahora mismo no tienen demasiadas coberturas más que para médicos, que yo recuerde. Enfermería y lo que ellos llaman administradores, un perfil que tienen cubierto. Quizá el de médico ahora mismo no lo tienen del todo cubierto. A su juicio, ¿la monitorización por trazadores deben estar ligados a un sistema tecnológico de la información para evitar intervenciones? Bueno, hacer un trazador es un ejercicio sano, independientemente de la tecnología, ¿no? Muchas veces uno dice, yo he creído hacerlo todo bien, nos lo comentan los médicos, los enfermeros cuando hacemos el trazador. Y ellos mismos nos dicen, pues yo no me había dado cuenta de que llevábamos 2 días sin escribir nada sobre el dolor del paciente y el paciente estaba dolorido, ¿no? Entonces, bueno, o no le habíamos hecho una evaluación nutricional, o le habíamos prescrito un antibiótico hoy y la primera dosis llegó 2 días después, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto lo vemos a través de la realidad. La realidad está en el día a día de los centros, en la historia y cómo los profesionales interactúan con el registro clínico. Yo como metodología, y yo en Commission lo sugiere a los centros que la hagan y a menudo, que vayan visitando y se llevarán grandes sorpresas de ver cómo algo que creemos que hacemos bien a veces no está tan bien. Sin duda que sería sorprendente en muchos aspectos. Según su experiencia, ¿cómo logramos motivar a nuestros equipos para avanzar en parámetros de seguridad y calidad? Es un tema complicado porque, claro, ahí intervienen muchos factores, ¿no? Aquello de los factores internos de motivación y los factores extrínsecos, ¿no? Hace falta un entorno laboral agradable, una cultura institucional importante, un apoyo del liderazgo de la institución importante. Cuando la organización está sana, la gente está algo más feliz, es más fácil de pensar en cómo implantar todas estas metodologías. La calidad y la seguridad debería estar algo claro, innato en cualquier profesional, ¿no? O sea, es nuestro deber, es nuestra esencia. Queremos hacerlo no bien, sino muy bien y con seguridad de que al paciente no le hagamos daño, ¿no? Por tanto, a los profesionales les es fácil de llegar hablando en esta terminología. A lo mejor en otras terminologías más sindicales o laborales es más complicado, pero llegar al núcleo de que lo importante es hacerlo bien por nuestros pacientes, ¿no? No, en sí mismo es suficiente motivo. Muchas gracias, doctor. Nos han llegado muchos comentarios y felicitaciones y agradecimientos por su presentación. Ha sido muy ilustrativa, hemos aprendido mucho, nos ha dado una nueva visión para la atención del paciente, mirándolo desde todos los ámbitos en los que podemos influir para el mejor cuidado del paciente. Muchísimas gracias por estar en este día acá con nosotros.
yo soy el agradecido, o sea, por la oportunidad que me habéis dado desde ahí, y ha sido un placer compartir este tiempo y deseo que, bueno, que toda la jornada de hoy acabe muy bien y que el éxito al final del Congreso sea mayúsculo, ¿no? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias por estar acá a 12.000 kilómetros de distancia, sin embargo, igual acá muy presentes con nosotros. Muchas Muchas gracias. gracias nuevamente, doctor. Esperamos tenerlo en nuevos congresos más adelante, también enseñándonos cómo está ahora. Sí. A nuestra audiencia los invitamos entonces a seguir en los próximos bloques. Ya estaremos con la premiación y distinción al Premio de Calidad SOCAS 2020. Hasta pronto.